¿Qué es lo que me pasaba a mí? Sucedía que durante las interacciones yo solía también tener foco en estas actividades core, que son actividades principales o básicas de farmacovigilancia que nos aseguran el cumplimiento con los altares estándares internacionales en la industria farmacéutica, ¿no? Mis entrenamientos también entrenado en qué es y en cómo reportar farmacovigilancia. Farmacovigilancia es así, el hallazgo de la talidomida, por eso se creó, entonces es importante que reportes y comuniques, ¿no? Les decía también por qué era importante, pero les decía el por qué era importante por 3 objetivos, pero les hablaba de qué es una reacción adversa, les ponía algunos ejemplos y les daba mis formatos de reporte, ¿no? Entonces, en mi equipo, con mis líderes, compartíamos reportes de estatus, estadísticas, indicadores, ¿no? Entonces me centraba yo en esa parte. Y aquí es donde es importante darnos cuenta que eso no solamente es hacer farmacovigilancia, ¿no? El ser farmacovigilantes también implica que generemos compromiso de la empresa, ¿no? A través de otros medios, que comuniquemos hallazgos de seguridad de una manera también estratégica, que comuniquemos también, que nuestra comunicación no sea solo del área de farmacovigilancia, que toda la compañía comunique, comunique la farmacovigilancia en su idioma, en su lenguaje, siguiendo un mismo propósito que es el impactar en la seguridad de los pacientes a través de tratamientos seguros y eficaces, ¿no? Es un mensaje que debe salir de toda la compañía. Bien. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más teníamos? Y ser estratégicos, ¿no? Nosotros somos, en farmacovigilancia se tiene la oportunidad de que tengas que conversar con toda la compañía y a todo nivel, ¿no? Sea el más bajo y sea hasta que sea el más alto. Porque tú vas a ser el punto de referencia en relación a seguridad de la compañía en donde estás trabajando. Tú puedes llegar a representar la seguridad de los fármacos, la transparencia, el perfil de seguridad de los fármacos donde laboras ante el exterior, ante la autoridad sanitaria. Entonces, no puedes concentrarte solamente en procesos core, que son el de cumplir procesos operativos y asegurar una correcta inspección de farmacovigilancia. Es más allá que tenemos que ir en este tema. ¿Qué pasa cuando solo nos quedamos enfocados en la parte operativa, ¿no? Solamente trabajamos con las fuentes de reportes de donde nosotros podamos conseguir información de seguridad de la que conocemos, porque no vamos más allá, porque no compartimos con otras áreas necesariamente, ¿no? Entonces nos perdemos de conocer las iniciativas de los productos farmacéuticos de la empresa que están desarrollando otras áreas, ¿no? Por ejemplo, el áreas de acceso, áreas de las áreas de marketing, ¿no? Perfecto. Entonces nos perdemos esa oportunidad por enfocarnos o centralizarnos necesariamente en nuestro core, en nuestras actividades, ¿no? Quizás haya un desenfoque del propósito de la farmacovigilancia, ¿no? El propósito de la farmacovigilancia es precisamente prevenir, ¿no? El prevenir riesgos. Pero no vamos a hacer necesariamente prevención de riesgos asegurándonos el cumplimiento de un proceso operativo solamente, o reportando y gestionando casos en nuestra base de datos, ¿no? Va más allá. ¿Cómo nos volvemos a enfocar en el propósito de la farmacovigilancia? Pues justamente elaborando estrategias de comunicación con los altos líderes de la organización para que este mensaje cascadee a toda la corporación, ¿no? Entonces, gracias a esta falta de gestión es donde tenemos el desconocimiento de estas fuentes de reporte. ¿Por qué digo desconocimiento de otras fuentes? Porque no necesariamente nos consideran en farmacovigilancia como el área a la que yo le tenga que informar qué es lo que estoy haciendo en mi área para cumplir con mis objetivos de la empresa, ¿no? Por eso no necesariamente a farmacovigilancia se le comunica todo lo que se realiza, ¿no? Pero nosotros en farmacovigilancia lo que sí se tiene que hacer es saber llegar a estas personas para que oportunamente cuando hay alguna fuente de reporte, alguna actividad que genere interacción, pues seamos nosotros quienes, quienes sean los primeros en ser comunicados, ¿verdad? Y ver la forma en cómo co-crear con la otra parte, ¿no? Tanto mi parte que se cumpla como esa persona también cumpla sus objetivos y a la vez algún producto que permita
el desarrollo de su estrategia, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos también es entrenar en el qué y nos olvidamos del por qué, pero en el lenguaje de la empresa, ¿no? Nosotros incluso en los hospitales, pues se ve muy de cerca la farmacovigilancia, se transmite con los profesionales, se conoce un poco el tema. Quizás hay un trabajo extra que hacer también para médicos, pero lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesita en la industria es trabajar también a todo nivel con las diferentes áreas que son hasta profesiones, son distintas profesiones, ¿no? Entonces tenemos que saber llegar en el lenguaje de todos. ¿Qué posibles consecuencias existen a nivel organizacional si es que nosotros no aseguramos este sistema, ¿no? Que quizás haya una suspensión de la licencia de operación. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber esta suspensión de licencia de operación? Porque uno, podemos cumplir todos los procesos, podemos reportar todos los casos, podemos asegurar que nuestra base de datos funciona, podemos entrenar a las personas y cumplir con planes de capacitación, podemos tener un archivo, podemos tener infraestructura, pero de pronto tú te das cuenta que existe, por ejemplo, una página web, una red social nueva, que el auditor, el inspector o la autoridad sanitaria identifica y te pregunta, te verificas si reportaste esos casos, si lo conocías, no lo conocías. De pronto hay una plataforma que el área de marketing elaboró o una aplicación del celular que creó en donde intercambia información con los médicos acerca de tratamientos en los pacientes y tú no conocías. Entonces, ¿qué puede ser? Pérdida de información de seguridad que el laboratorio no está transmitiendo a la autoridad y probablemente no reciba la certificación o la actualización de certificación de farmacovigilancia o simplemente la casa matriz suspenda de repente la licencia de, la licencia de comercialización o operación, ¿verdad? Entonces es un riesgo no ir más allá en temas de farmacovigilancia, es un tema crítico para la compañía, ¿verdad? ¿Qué dificultades puedo identificar en la gestión, ¿no? La falta de entrenamiento y cultura de farmacovigilancia no permite el compromiso del personal, ¿no? Nosotros podemos hacer, como les decía, nuestro plan de capacitación, podemos trabajar junto con diferentes áreas, hacer un entrenamiento general, anual en la compañía, pero si nosotros no enganchamos, no empatizamos correctamente con estas personas, pues simplemente el compromiso se diluye en el tiempo, ¿no? Se queda ahí como que, sí, bueno, esa persona ve reporte de eventos adversos, como lo que me sucedía a mí en algunos momentos, ¿no? En donde acudían a mí y me decían, Catherine, ¿y tú qué haces? ¿No? A veces yo sé que trabajas en reportes y eventos adversos, pero ¿y qué más haces? ¿No? Entonces, eso fue algo que me frustró en algún momento, porque dije, hago entrenamientos, digo el por qué, les explico, ¿no? Les comparto el propósito de la compañía y, sin embargo, a veces hay esos mensajes desalentadores, ¿no? Sientes que tu trabajo, pues, no necesariamente está impactando, ¿no? Eh, Otro punto es que también no tener una visión panorámica, ¿no? No tener una visión panorámica y estratégica del negocio eh, permite comunicar, no permite necesariamente comunicar y gestionar mejor las actividades de los líderes de la empresa y autoridades ante una inspección, ¿no? Es ahí donde les digo que la importancia de hacer farmacovigilancia es también estar en todas, ¿no? Tienes que estar en toda la empresa. Eres como el ratoncito que siempre está corriendo, visitando diferentes cajoncitos, o como el juego de los puyes, que los puyes están visitando diferentes cajoncitos, ¿no? El trabajo de farmacovigilancia es continuo, es el día a día. No hay día que te estés sentado tranquilo y pues ese día sea como que no hay pendientes y nos relajamos. Es un trabajo muy, muy activo y también así como lo es en hospitales, ¿no? Otro punto es también considerar que es importante asumir y demostrar liderazgo, ¿no? Me van a perdonar nuestros amigos del Facebook, pero se me va a descargar el celular y voy a tener así. Perdónenme un ratito. Perfecto, ahí lo voy a compartir. Entonces, es importante, como les comentaba, asumir y demostrar liderazgo y proactividad, ¿no?
proactividad es ir más allá, ¿no? Es tener iniciativas, como les decía. No es, no es esperar, no es ser reactivos y actuar cuando nos llega un reporte. Es adelantarnos a todo tipo de situaciones, ¿no? Y el pensamiento estratégico en la gestión de farmacovigilancia. No solamente nuestra gestión en farmacovigilancia es saber entrenar al personal también, es crear procesos, actualizarlos, pasar con éxito auditorías y quedarnos en concentrarnos en manejar una buena base de datos, ¿no? Es asumir también un liderazgo, es generar una posición en la compañía, porque tú eres el punto de contacto también de la autoridad en cualquier situación de seguridad o crisis de seguridad de algún producto, de los productos que tú manejas. Entonces tienes que conocer muchísimo sobre tu producto, pero también sobre las actividades que están generando la información que contribuye al perfil de la seguridad de tu producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos cambiar en relación a esto? ¿No? Y poder nosotros sí, convertirnos en agentes de cambio, ¿no? Bien, lo que podemos hacer y lo que yo logré particularmente es que todos conozcan el por qué hacemos estas cosas. Es también contribuir a transformar el propósito de la compañía. A veces el propósito de la compañía es brindar soluciones innovadoras, ya, pero ¿y el paciente? ¿No? ¿Cómo es que yo voy a aportar a la seguridad del paciente? Si somos industria farmacéutica, nuestro principal cliente son los pacientes y lo óptimo es que contribuyamos a su bienestar. Entonces, hay que participar también, y es importante transmitir esto, que el propósito también de la industria, y ahí es donde participa muchísimo farmacovigilancia, es que haya este propósito que conecte también con toda la compañía, ¿no? Generar más compromiso de los líderes en exigir compromiso del personal. Si nosotros apuntamos también a comunicarnos asertivamente y estratégicamente con los líderes, es ahí donde nosotros también vamos a poder impactar en los demás, puesto que los líderes definitivamente van a influenciar sobre el personal. ¿Sí? Okay, continuemos. Perdón. Ya. Y también generar más interés del personal en participar en farmacovigilancia. Les cuento un secreto, nosotros cuando empezamos a hacer campañas temáticas con premiación, con incentivar y hacer más ejemplos, más participación, ya las personas, uno que igual permanecía como que la duda a veces de qué es lo que haces, ¿no? ¿Qué más haces aparte de reportar casos? También ya sabía que cuando existía un reporte de caso, no solamente, no, de repente no te mandaban el mail, no me mandaban el mail o no me mandaban el reporte, pero se acercaban a mí y me decían, tengo esta situación, ¿es la que tú pides que debe reportarse? Y eso ya, ahí es donde me di cuenta que el lenguaje y la forma en la que comunicas determina el impacto de tu trabajo, ¿no? Entonces es ahí donde el personal ya conoce qué es lo que haces, aparte de reportar casos, y participa más. Y porque ya conectas con su propósito, por el cual también él está trabajando en esa empresa, y también sabiendo de que su participación va a impactar también en la conducción del sistema que maneja del sistema de la farmacovigilancia. Otro punto es que también podemos hacer más visible el trabajo del trabajo del equipo de farmacovigilancia. ¿No? No nos cerremos en que nuestro equipo solamente se concentre también en actividades operativas. Generemos también oportunidades, espacios de innovación o espacios de compartir ideas nuevas que permitan seguir creando maneras de cómo comunicar en farmacovigilancia. No nos quedemos con una sola acción. Y es ahí donde les muestro, ¿no? La creación de diferentes estrategias en las que hemos enganchado, conectado con el personal. Otro punto es que también lo que hicimos en el equipo, no sé si alguno de mi equipo esté conectado o los que fueron de mi equipo esté conectado, pero trabajamos una campaña de desecho responsable de medicamentos, ¿no? Como les decía, farmacovigilancia no solamente habla de asegurar que se reporten los eventos adversos o prevenir los riesgos, ¿no? Sí, ciertamente esto es nuestra responsabilidad, pero podemos ir más allá también instaurando una cultura de uso correcto de medicamentos.
Y una parte del uso correcto de medicamentos es saber desecharlos responsablemente, ¿no? Y participamos también en esto, ¿no? Entonces, ahí es donde el personal también puede participar, ¿no? Aquí Carlos Chacaltán hace una pregunta. En el caso que tenga un incidente, como por ejemplo que se mojaron los tambores de mi IFO, farmacovigilancia debería actuar en ese caso. Habría que ver el impacto, ¿no? El impacto que vaya a generar que se mojaron esos tambores de tu ingrediente activo en el producto final. Si de verdad se llevó a usar, de repente solamente queda como que en un proceso de manufactura, ¿no? Y no, si no llega al paciente, pues no hay un impacto en el paciente. Entonces ahí es donde sí se debe reportar, sí, pero como parte de las actividades de la misma área, ¿no? Farmacovigilancia no creería que a ese nivel vaya a estar necesariamente involucrado. ¿Sí?